Gracias, David. Así que, ¿por dónde iba? Bueno, en el gozo, ahí estábamos. Estábamos alegres. El Señor estaba diciendo que estamos en una celebración. Amén. Así que nosotros no andábamos buscando al Señor, sino que el Señor nos encontró a nosotros. Así que bueno, es una alegría poder estar aquí, es una celebración. No es un domingo más, y si pudiera ser un domingo más, pues igual de especial, igual de singular, igual de maravilloso. Así que el Señor se goza en la alabanza de su pueblo, cuando su pueblo se une para alabar al Señor, complacemos su corazón. Así que espero que hayan tenido buena semana mis hermanos, mis hermanas, que hayan estado bien a pesar de las luchas, de las batallas. Espero que hayan notado al Señor al lado vuestro, porque Él lo prometió y así lo creemos. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Hasta que partamos con Él. Saben que estamos estudiando la carta a los Efesios. Bueno, antes de empezar quiero como pastor transmitir mi alegría del domingo que pudimos pasar, el domingo pasado. De verdad que cada uno de vosotros sois muy especiales, todos los que vinieron. Estuvimos muy bien, nos lo pasamos muy bien, nos gozamos con cada uno de vosotros. Y tengo una buena noticia. Sobró dinero del bote que hicimos y vamos a volver a hacer otra barbacoa. Todas las personas que estaban inscritos aquel día, vinieron aquel día, no tienen que pagar nada, ¿vale? La barbacoa será gratis, se hará la iglesia, haremos un pequeño aporte desde la tesorería de la iglesia y va a ser gratis, porque con el dinero que sobró más un pequeño aporte que vamos a hacer. Y aquel día la barbacoa le vamos a dar vacaciones al hermano Dino, que está con la espalda un poquito tocadito, y aquel día voy a abusar de estos varones jóvenes y fuertes, que son como Josué. César mira para atrás a ver qué jóvenes, ¿no? Sí, no, sí, yo sé que te ha salido alguna cana, ya la he visto, pero eres joven todavía y lo que te queda, ¿no? Así que, y entonces las haremos nosotros, jóvenes, o sea, y varones y hembras y los que quieran colaborar, no mucho, porque si no ahí pues se puede liar, pero lo vamos a hacer, todo lo que llevemos lo hacemos. Así que, porque hubo algún hermano que se le quedó un poquito corto, pero en esta ocasión se le va a ir largo, Así que hemos pensado hacerlo en septiembre, cuando el pastor Antonio esté recuperado, porque para que él pueda venir, podamos estar con él también. Estuve tentado de hacerlo la última semana el último domingo de mayo, pero yo creo que mejor en septiembre, ¿os parece bien? Sí, porque así puedo ir yo. Mi marido, los dos. Si no pues sí, porque os echamos de menos, ¿no? Uy, vosotros no sabéis lo que yo os eché. Así que, no, tú te acordabas de las pancetitas, del chorizo. No, de estar todos juntos, de poder preparar los juegos de Raquel, sí. De ver a los hermanos, compartir. Uy, a mí esas excursiones me encantan. Sí, yo recuerdo cuando de pequeño me llevaba ella con la iglesia, ¿no? Cuando yo era un pequeñín, ¿no? Sí. Dígame, José. Yo hace muchos años que no he disfrutado como un crío. He jugado como un crío. Me ha hecho una alegría que no te puedes imaginar. Hacía muchos años que esa alegría de crío no la he tenido. Es que no lo pasé. Hermano José, es que Raquel nos devuelve a la niñez, a todos. No sé si fue la correa, pero fue la presencia de... Tenía tiempo que no le daban correa. Correa. Había algo muy fuerte.
Sí, y luego, bueno, nos estuvimos también gozando, estuvimos pudiendo ver al hermano César y al hermano David cómo estuvieron compartiendo la palabra, que para mi gusto y para mí, yo salí edificado, me gustó escucharlos. Muy buena. Y luego los hermanos Melissa y Sergio, me gusta, a mí me hace ilusión llamarte Sergio, porque aquí hay mucho David, pero Sergio no. Y entonces, muy bonito también la alabanza, muy, muy precioso, de verdad, nos gozamos. Oremos por Melissa y por Sergio porque se van a casar dentro de poco. Amén. Dale un aplauso fuerte. Así que yo creo que dentro de poco nos vamos a deleitar más con su ministración en la alabanza. Amén. Así que, y bueno, quería transmitiros eso. Vamos a leer un texto, es un poquito largo en Efesios, pero como vamos a estudiarlo, vamos a continuar avanzando en Efesios. Luego quería decir también, mis hermanos, que ya tenemos 3 personas que se van a bautizar. En septiembre haremos la barbacoa, celebraremos el culto allí, en el lugar como hicimos este domingo, que estuvo muy hermoso. Y entonces celebraremos también, y normalmente los bautismos los hacemos en septiembre, porque damos más tiempo también para la gente que se está discipulando o quiere bautizarse, y lo hacemos en septiembre. Ya marcaremos una fecha tanto como para la barbacoa como para el bautismo. Entonces, nuestros hermanos José y Ani, ellos son cristianos de hace años, pero ellos se bautizaron pues cuando, de acuerdo a cómo bautiza la Iglesia Católica, con todos mis respetos, pero el bautismo, cuando tú sabes realmente lo que significa bautizar un bebé, no tiene sentido. En primer lugar, porque el bautismo, Juan el Bautista cuando predicaba, decía, bautícese cada uno y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto va a hacer un bebé? Entonces ellos decidieron bautizarse de acuerdo a la Escritura, y de verdad que los felicito porque están honrando la palabra del Señor y están honrando al Señor. No hacemos de menos el que quiera hacer que haga. Nosotros tomamos el diseño bíblico e intentamos por lo menos esforzarnos a pegarnos más a él. Hace un tiempo estuve hablando con un joven, me llamó por una serie de cosas y estuve charlando con él, y bueno, yo vi que ahí se disparó alguna cosilla. Este joven es cristiano pues desde pequeñito, lo único bueno, se enfrió un poco, se apartó, y pues he mantenido el contacto con él. Es el hijo de Eva, la esposa de mi hermano. Y este fue el niño que me llamó para preguntarme, oye, el arca de Noé cayó en el monte Ararat, ¿cómo llegó el pingüino del monte Ararat al pueblo? Y yo cuando le escuché la pregunta al niño le dije, Señor, revélame qué es lo que le respondo, porque me pilló con... Pues es este muchacho, es muy especial. Y entonces él, mis hermanos, hemos estado orando por él, y él ha tenido un encuentro muy fuerte con el Señor, se va a bautizar también y lo vamos también a discipular y vamos a continuar ahí. Así que oren también por ello, y sigan orando por todo el tema que vamos a plantar celular, por todos los discipulados que vamos a hacer. Porque hay un ataque, mis hermanos. Ahora voy a contar algunas cosas que he podido ver, pero primero vamos a leer la Escritura. Vamos a leer en el capítulo 4 de Efesios, y nos habíamos quedado en el versículo 17, y vamos a leer, por favor, hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 al versículo 32. La nueva vida en Cristo. Amén, ¿estamos allá? Amén. Amén, gloria a Dios.
Esto pues digo y requiero, vamos a ponernos de pie por un momento, el que pueda, por favor, el que no se preocupe. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu palabra en esta mañana, para que traigas el respaldo, la unción, la autoridad, el denuedo, la gracia, la dicha, el poder, para poder, Señor, predicar de tu palabra, hablar de tu nombre, anunciar el Evangelio, Padre. Glorifícate en esta hora, háblanos, que tu palabra atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, danos el alimento, necesitamos verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Amén. Tremendo texto. Como se suele decir, aquí hay mucha tela que cortar. Saben que nosotros estamos estudiando la carta a los Efesios por instrucción de Dios. El Señor nos ha instruido a estudiar la carta a los Efesios por las características y por la similitud que corren en estos tiempos. De hecho, muchos creen que el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, capítulos 2 y 3, tiene que ver con todos los aspectos de la era de la iglesia en la tierra. Entonces, saben que uno de los aspectos era que la iglesia de Éfeso había dejado de hacer las primeras obras, se había apartado de su primer amor. Y tiene mucho que ver con este tiempo. Jesús dijo que en los postreros días, en estos días, se levantaría nación contra nación, reino contra reino, habría hambres, pestes, pandemias, falsos profetas, falsos maestros, unos hermanos se entregarían a otros, habría traición dentro de la iglesia, o sea, y el amor de muchos se va a enfriar por la iniquidad. Esa palabra, él dijo, por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esa palabra maldad es la palabra iniquidad. Amén. Y bueno, ustedes saben, son testigos, estamos en el mensaje 27 de Éfeso y yo creo que el Señor nos ha ministrado como cuerpo, como iglesia local, nos ha ministrado de una forma muy concisa y definida. La iglesia de Éfeso, el ministerio apostólico, fíjense en una cosa, se le atribuye a un hombre y a una mujer. Era Priscila y Aquila.
Priscila y Aquila, el texto dice que le enseñaron a Apolos, no dice solamente Aquila, sino Priscila. Instaban a Apolos acerca del reino de Dios. Y lo que es la acción apostólica se le atribuye a ellos. Pablo llega 8 o 10 años después, o 6 años, y luego Timoteo llega otros 7 o 8 años después. 20 años después es que se escribe Apocalipsis, aproximadamente. Esto es importante saber la cronología para saber el contexto histórico también, porque vamos a ir adentrándonos mucho más en todo lo que el Señor nos quiere decir. Así que una de las particularidades de la iglesia a Éfeso era la fe para con el Señor Jesucristo y el amor para con todos los santos. Era una iglesia que lo que destacaba era el amor. Por el texto que hemos leído, empezó a haber problemas, ciertos problemas, falta de perdón, ya no había tolerancia, ya no se soportaban. Una de las cosas que el Señor nos ha mostrado ha sido el ataque espiritual hacia la iglesia. Es real, no podemos ignorarlo. Somos más que vencedores, no hay nadie que nos pueda apartar del Señor, pero el diablo sigue atacando como al principio, y eso es una realidad. Entonces, el capítulo 19 del libro de los Hechos nos muestra el ataque satánico que había en contra de la iglesia de Éfeso. Ya lo hemos visto, no nos vamos a parar, pero es importante recordarlo y saberlo. Entonces, muchos brujos y muchas brujas, cuando vieron el poder de Dios manifestado en Pablo, se entregaron al Señor. Entregaron todos sus libros, entregaron todas sus historias, sus calderos, lo que tuvieran, todas sus artes mágicas, lo quemaron y fue mucho dinero lo que destruyeron. Y aquellos brujos y brujas, aquellos satanistas y satanistas, aquellos ocultistas cantaron. Y el texto muestra que ellos hablaron todas las artimañas. Fíjense, mis hermanos, hacia dónde atacaba el diablo, hacia dónde ataca, hacia la fe en Jesucristo y hacia el amor entre nosotros. Que uno pudiera decir el adulterio, la fornicación, esto y lo otro. No, sí, lo que pasa es que cuando una iglesia está metida en el Señor, el enemigo ataca con lo bueno. ¿Cómo atacó a Adán y a Eva? Adán y Eva eran un matrimonio bien puesto, bien capacitado, pero lo atacó con algo bueno, porque dice que Eva miró el árbol y le pareció bueno. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero no es ni santo, ni es justo, ni es de Dios, ni viene de su reino, ni el diseño del cielo. Y Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que está diciendo es que la bendición de Dios viene cuando somos unidos a Jesús. Contra más unidos estamos a Jesús, más experimentamos la bendición del Señor. Quiero recordar, mis hermanos, al profeta Jonás. La primera palabra que profetizó Jonás no fue a Nínive. La primera palabra que profetizó Jonás en 2 de Reyes 14:25 fue una palabra que profetizó al pueblo de Dios y le profetizó victoria. Le dijo que recobrarían de Hamat, del norte de Israel, al sur, al Arabá. Así te dice el Señor, tú vas a recuperar toda la tierra tuya, toda la tierra prometida, tú la vas a recuperar. Dios te la va a dar porque la habían perdido en las guerras con los cananeos, en fin, lo que hubiera pasado. Pero lo que yo quiero enfatizar es que el profeta Jonás había profetizado victoria y ahora de repente Dios le dice vete a Nínive y profetiza arrepentimiento. Nínive se encuentra a día de hoy por Irak, ¿no? Se podría decir, y era una cultura demonizada muy peligrosa. Había una dimensión de pecado que a lo mejor hasta Sodoma y Gomorra se quedaban cortos, pero a Dios le plació
tener misericordia y salvarlos. Porque con el que yo tenga misericordia, seré misericordioso, y con el que yo quiera tener clemencia, la tendré. Es Él el que decide, Él es el soberano y a Él le damos toda la gloria y toda la honra. El hombre y la mujer no tienen ni parte ni suerte en la salvación, porque la salvación viene del Señor. Una vez que viene del Señor, entonces cuando nosotros ya tenemos parte y bendición, pero viene de Él. Así Él lo quiso con Nínive, pero imagínense el profeta. Mis hermanos, estoy hablando de una sociedad muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Y saben lo que dijo Jonás? Dijo, ¿a dónde tengo que ir? A Nínive. Dijo, ¿a Nínive? Dice, yo me voy para el sur de España, para Cádiz. Sí, porque dice que descendió a Jope y tiraba para Tarsis. Y Tarsis estaba por Cádiz, por allí. Dijo, me voy allá con los flamenquitos, yo voy para allá. Yo me voy para la fiesta, para allá, para el sur, al buen clima y todo eso. No, él corrió, mis hermanos. Esa sociedad era peligrosa, era una sociedad totalmente demonizada y se jugaba con las cabezas, mis hermanos. O sea, era muy peligroso. Y todos sabemos, o la mayoría sabemos, el proceso que tuvo que experimentar Jonás en el vientre del gran pez por huir de la presencia del Señor. Y es que no podemos huir de la presencia del Señor. Y entonces pues ya sabemos por dónde tiene que pasar, casi por la misma muerte. De hecho, algunos creen que Jonás estuvo muerto y que el Señor lo resucitó, por cómo Jesús pone el ejemplo en cuanto a su muerte y resurrección, que dice, la señal que os será dada es como la señal del profeta Jonás. ¿Recuerdan ese texto? Que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Cuando le estaban demandando señal los fariseos y los religiosos de la época. Bueno, el asunto es que al final el pez lo escupe en la orilla. Él le dice, aquí es donde está tu propósito. Y es así, el Señor nos ha escupido aquí y ha dicho, aquí está tu propósito. No te quieras ir para allá y no te quieras ir para allá, que tu lugar es este, ¿no? Y el Señor siempre nos pone en el lugar. Gloria a Dios por eso. Y entonces, ¿qué palabra predicaba Jonás? En 40 días Nínive será destruida. Imagínense, Jonás no quería predicar esa palabra porque sabía que Dios los podía perdonar y liberar. ¿Te imaginas ir por Santa Pola? En 40 días Santa Pola va a ser destruida, conviértanse de su idolatría. Y de repente todo el mundo más santo que yo. Le digo, pero Señor, vamos a ver, me dijiste que iba a ser destruida y ahora no es destruida, la gente me ha pasado espiritualmente, yo me he quedado atrás. Y fíjate el egocentrismo de la profecía, porque al final lo que merece la pena de la profecía es el efecto que puede causar, ¿no? Entonces, lógicamente, si no se llegan a arrepentir, Nínive hubiera sido destruida. De hecho, 100 años después fue destruida, fue metida en un juicio y fue destruida por el Señor. El asunto es que predicaba, en 40 días Nínive será destruida. ¿Pero qué estaba predicando él? Él estaba predicando arrepentimiento. Y es que cuando nosotros predicamos arrepentimiento, o nos predican arrepentimiento, o el Señor nos mete en un proceso de arrepentimiento, lo que sentimos es destrucción. Por eso la gente corre. Porque sienten en su interior que algo se va a destruir. Usted sintió en algún momento de su vida cómo el pecado se destruyó, cómo usted fue confrontada y el pecado se destruyó, pero no fue fácil, tuvimos que llorar, pasarlo, atravesarlo, enfrentarlo. Y cuando usted le predica a Jesús, a la gente siente destrucción, porque el pecado es una fortaleza, mis hermanos, que hay que destruir. Pecado es como una fortaleza bien dura, que lo único que lo destruye es la predicación de la palabra por el Espíritu. Así que él estaba predicando arrepentimiento y era destrucción. Bueno, ¿qué predicaba? Bueno, arrepentimiento, que es igual a destrucción, victoria, que es igual a lo que nosotros recuperamos. O sea, ¿qué predicaba? Victoria. Ustedes van a recuperar la tierra, ustedes van a recuperar lo que el enemigo les ha quitado. El pecado de Jonás fue destruido en el vientre del gran pez.
Usted se imagina los jugos gástricos de la ballena descomponiendo la bilis, la carne del cuerpo. Se le pudieran ver hasta los huesos. Usted sabe lo que es el ácido de una ballena o de un gran pez de esa magnitud. Los jugos gástricos del estómago. Y así pasa en las pruebas que nos mete el Señor. Se descompone nuestra carne, nuestra carnalidad se descompone. Solamente Él te deja que estés un poquito en el vientre del gran pez para que clames a Él, para que sientas el dolor del pecado, para que ya no lo quieras más. Pero primero comenzó por el profeta y luego Él pasó a Nínive. ¿Cuántos saben que el mensaje comienza por el profeta? Dios siempre hacía vivir al profeta el mensaje. Lo puede ver en Jeremías, en Ezequiel, en fin, en los profetas. Y hay algo muy hermoso en el bautismo de Jesús. Y es que cuando Jesús se bautiza, dice que el Espíritu descendió como paloma, corporalmente. Cuando dice que descendió como paloma, yo creo que el texto no dice literalmente que era una paloma que descendía, ¿no? Dice que tomó forma corporal. Quizá una luz, un cuerpo celeste. Y descendió como lo hace una paloma. ¿Cómo? No necesariamente tiene que ser literal como una paloma, dentro del espíritu de una paloma. Yo no lo veo tanto así. Cuando analizo el texto y todo eso, yo no lo veo así. Pero bueno, lo dejo ahí a vuestra libertad, a vuestra interpretación, pero yo lo veo así. ¿Cómo descendió el espíritu? En forma, porque como paloma es en la manera, el modo, en la forma. ¿Ustedes saben lo que significa Jonás? Paloma. El Espíritu Santo descendió como paloma, como Jonás. Descendió en forma de Jonás, en manera de Jonás. Y tú sabes lo que vino a decirte el Espíritu Santo, que usted es más que vencedor. Y vino a decirte que te tienes que arrepentir. Él vino a darte testimonio de la verdad, esa misma verdad que te ha hecho libre. Él vino a convencerte de pecado, justicia y juicio. Él vino a darte una libertad. Pero esa libertad, cuando dice en 2 de Corintios capítulo 3 que en el Espíritu hay libertad, esa libertad está en un contexto de arrepentimiento. Amén. No de hacer lo que uno quiere y lo que le dé la gana, no. Está en un contexto del ministerio de la justificación que viene a ser el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos libertad para desechar el pecado y para escoger la santidad del Señor o la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo vino a decirte que eres más que vencedor, más que vencedora, y vino a traer ese testimonio de Jesús que te lleva al arrepentimiento. Y por eso usted notó un rompimiento en algún momento de su vida. Bueno, pues eso continúa, eso siempre está. El Señor me hacía recordar esto. Mis hermanos, yo llevo viendo un tiempo atrás, en adelante, hay una estrategia demoníaca. Yo he visto al diablo enviando pensamientos a las vidas. Son pensamientos que parecen buenos, son como planes normales, son buenos, pero te extravían del verdadero propósito de Dios. Veo al enemigo inyectando muchas cosas en la iglesia, cosas que tergiversan, adulteran y medran la palabra, el diseño de Dios. Lo único que lo rompe es cuando usted atiende al Espíritu Santo. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, todo eso lo vas a romper. No vas a poder evitar recibir esos dardos, pero tu fe en Cristo, tu vida en el Espíritu, eso lo va a detener, lo va a parar. Veo que muchos se están apartando y se van a apartar. Van a aparecer como que están en la iglesia, pero no van a definirse realmente en el propósito de Dios.
no van a desarrollarse porque están tomando esos pensamientos. Son pensamientos en los que el enemigo hila muy fino. Parece que no hay ningún problema, pero no es lo que Dios concedió para tu vida. ¿Qué estaba pasando en Éfeso? Que habían dejado su primer amor. ¿De dónde habían caído? De su primer amor. Habían dejado las primeras obras. ¿Qué era lo que va a pasar en este tiempo? Que el amor se enfría por causa de la maldad. ¿Dónde está centrado el mensaje? En el amor. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Tú sabes, mis hermanos, cómo define la Escritura el amor? Cuando usted ve Juan capítulo 14, a partir del versículo 21 al 23, el amor se define con atender, ver y obedecer la palabra de Dios. Usted como padre y madre se siente amado y amada cuando emite una palabra y su hijo la obedece, y le estima y lo valora, y lo aprecia. Pues Dios como padre también. El amor está definido en Juan capítulo 14, el versículo de 21 al 23, cuando tú atiendes a la palabra, cuando tú atiendes, la guardas y la obedeces y te esfuerzas por cogerlo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a faltar si el amor se enfría? Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Es decir, usted y yo recibimos el amor de Dios a través del Espíritu. Si se va a enfriar el amor, ¿qué es lo que va a faltar? La vida en el Espíritu. Son dos cosas que se están atacando. Quédese con esta revelación. Está faltando la vida en el Espíritu. Mis hermanos, usted se piensa que la lucha que usted tiene cada día para orar, para leer, en la familia, en el trabajo, en la casa, usted se piensa que todas las luchas es porque por circunstancias de como las olas que van y vienen. No, mis hermanos, la soberanía de Dios está sobre su vida. Lo que hay es una lucha, hay una batalla, hay una guerra, y en usted tiene que haber un posicionamiento. La Biblia dice: resiste al diablo firme en la fe. En la fe, firme. Usted tiene que tener claro quién es usted. ¿Cuál es su identidad? ¿Dónde lo ha colocado el Señor? ¿Y para qué? Y usted podrá tener todas las luchas que tenga, pero usted está ahí. Y ahí lo puso el Señor y está el Señor. Y la Biblia dice en Juan 10, del 28 al 30, si no recuerdo mal, que no hay nadie que nos pueda separar. Nadie, no perecerán jamás, porque las ovejas me las dio mi Padre, y mi Padre que me las dio es el que las guarda. Amén, gloria a Dios. Da igual la lucha, usted tiene que resistir, tiene que continuar, tiene que permanecer. Mis hermanos, y vas a experimentar destrucción dentro de tu ser. Porque hay dardos, pensamientos, que a veces, por intereses propios, toman parte. No lo sabíamos, pero toman parte. Y cuando lo ves dices: esto se está alejando del propósito. Yo no estoy caminando en esa dirección. Y usted tiene que meterse con Dios y ser sincero y sincera, porque Dios lo va a romper, porque el poder del Espíritu Santo es real. Y si usted lo está viendo, porque el Espíritu está con usted. Mis hermanos, la falta de perdón ya no se soportaba, ya no se toleraba. Ahora ya había muchos que iban andando ya: venga, ¿qué matar? Mis hermanos, yo veo un todo vale en las iglesias, yo veo una doctrina, yo veo una locura. Mis hermanos, discúlpenme, pero estamos en unos tiempos, no se hacen ni una idea, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Porque cuando tú sabes algo y dices: eso no es así, puedes envanecerte. Cuando yo me di cuenta de las cosas, lo que digo es: Señor, ayúdame a no caer en eso. Pero, Señor, ayuda, que yo soy un hombre de barro como ese.
Una mujer de barro como esa, ayúdame por favor a no caer en eso. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque tengo una palabra que me la dejó el Señor. A mí no me mueve una institución ni una denominación. A mí me mueve Dios en el Espíritu con la palabra. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, yo vi una vez 2 demonios, me mostró el Señor, que atacaban mi vida. Los vi como tú me ves a mí. Y a veces yo puedo discernir demonios que llevan gente, que los arrastran. El Señor me lo muestra y yo oro. A veces intercedo por las palabras. Yo oré por un hombre. Cuando lo conocí, le puse la mano así, empecé a orar por él. Y el Señor me mostró, como usted me ve a mí, que él estaba metido en un altar de brujería. Y yo le empecé a decir, y le empecé a nombrar los demonios que lo estaban atormentando y que lo estaban guiando. Yo no sabía ni su vida, mis hermanos. Y ese chaval hoy está liberado con sus luchas, su guerra y sus batallas. Pero ahí está. ¿Usted cree en el don de discernimiento de espíritu? Porque yo creo en los dones del espíritu. Amén. No siempre el Señor me ha mostrado, pero me lo muestra. Pero yo oro, Señor, ayúdame a verlos, ayúdame a discernirlos. Ayúdame, Señor, dame el don de discernimiento, dame el don de la interpretación de las lenguas. Y también lo he experimentado. Si yo puedo, tú también, no tienes excusa. Si el apóstol Pablo pudo, ¿por qué yo no? El apóstol Pablo, yo no estoy diciendo que estoy a la medida del apóstol, ni usted, porque él fue uno de los escogidos de los apóstoles. Era necesario estar con el Señor, era un apóstol canónico, como se dice. Pero los dones siguen. Amén. ¿Por qué no hay tanta fluidez? Porque el enemigo ataca. Ataca, mete pensamientos, la gente coge el pensamiento y se mete en un camino y al final es un camino de muerte, se estrellan. Amén. Ay, ¿y por qué estoy yo así ahora? No, es que fue un pensamiento que tú lo cogiste, porque cuando tú coges un pensamiento o coges un propósito académico, deportivo, empresarial, laboral, no sé, de lo que sea, te va a llevar a un lugar, vas a acabar en un lugar. Si Dios no te ha dicho, no te muevas. Si no te ha confirmado, no te muevas. Amén. Yo no tengo un Dios que es mudo ni sordo. Él habla, Él escucha y Él te transmite. Así que el asunto es, mis hermanos, que debido al aumento de la maldad, de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que va a faltar? Va a faltar la vida en el Espíritu. Va a faltar el vivir la palabra de forma lógica. El ataque satánico, mis hermanos, os digo que yo veo un mover en el mundo espiritual tan fuerte, mis hermanos. En última instancia, hemos vencido. Pero, por ejemplo, Mateo 24, cuando habla de las señales del fin, dice, y los que soporten todas estas cosas serán salvos. Pero no quiere decir que yo gano la salvación. Lo que quiere decir es que yo llego al Señor sin que el diablo haya matado mi vida espiritual. Amén. Y esa era la carrera del apóstol Pablo. Decía, yo corro como un atleta, absteniéndome de todo, no como si yo lo hubiera alcanzado, sino yo corro para no ser eliminado. Nota eso, para no ser eliminado. Esto es como la partida de un ajedrez que te sitúas en el tablero y de, a ver, este me quiere comer esta ficha, este está haciendo este movimiento, y nosotros tenemos una perspectiva espiritual por fe de las jugadas del enemigo, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿O no lo dice así la Biblia? Entonces, ¿dónde está atacando? Ahí es que está atacando, ahí es donde quiere, y por eso hay tanta flojera. Que sí, que no, que mira, que allá, que... y pasan tantas cosas. Mis hermanos,
yo veo tantos eventos de sanidad, tantos eventos de sanidad, que de lo que me di cuenta es de lo enferma que está la iglesia. A mí eso me duele, a mí eso me pone a llorar. Mis hermanos, vengan, sanidad para el alma, sanidad para aquí, sanidad para allá, liberación aquí, liberación allá. Oye, la iglesia está enferma y endemoniada. ¿O no? Sí. Y a mí eso, mis hermanos, me produce un celo. Pero no se hace pero se me mueve una cosa, mis hermanos. Porque usted es de Cristo. Lo que pasa es que el enemigo contrarresta, y eso es verdad. Que nosotros a veces necesitamos ser liberados de un daño, tocarnos la sensibilidad, alguien nos ofendió, entonces, bueno, vale, no te digo que no, pero siempre tanto y tanto. Entonces, nosotros tenemos que saber, y lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Es, el Señor te ha llamado para liderar. ¿Me ha llamado a mí como pastor? Te ha llamado a ti también. Usted es un pequeño pastor, una pequeña pastora. Amén. ¿Por qué? Porque todos nos cuidamos entre todos, todos nos podemos dar un consejo, todos nos podemos dar una palabra. O es que las mujeres son mudas. Que luego tengamos que meternos en el oficio de pastor y discutir si hay o no hay. Bueno, nos ponemos, usted da su punto de vista, yo doy el mío, pero luego continuamos edificándonos, amándonos, estando juntos. El Señor nos está dando esta palabra porque el enemigo no va a querer ni quiere. Usted no sabe la lucha que yo tengo, mis hermanos. No lo digo con un espíritu de autoconmiseración, pero el Señor sabe, mi familia sabe, mis hermanos. Pero yo tengo un cristal que hice de pequeñito en un versículo y ponía Anclados en Jesús. anclados en Jesús. Y mi alma está anclada en Jesús. Yo puedo tener un estado de cansancio, puedo estar turbado, atacado, afligido, lo que sea. Yo sé que más tarde o más temprano, si resisto firme en la fe, dice que huye, no dice que se va porque soy santo, sino que huye por el que viene a defender. Ah, que tú te estás metiendo conmigo. Yo le trato así al mundo espiritual muy bien. Yo me mantengo, yo oro al Señor. El Señor, tú estás viendo lo que está pasando. Ven con la espada de tu boca, sacude con vara de hierro, ven, mata, destruye, desarraiga. Pongo el mundo espiritual a los ojos de tu ley. Se quita toda justificación, viene todo juicio, arremete. ¿O no está Cristo reinando en los cielos y en la tierra? ¿Dónde va a ir el mundo espiritual demoníaco? Al lago de fuego. ¿Por qué yo tengo que tener misericordia cuando quiere mi muerte y la suya? No hay misericordia para el enemigo. Yo entiendo que mi guerra no es contra carne y sangre, es contra un mundo espiritual. Así que yo me di cuenta, me dieron una palabra profética, yo os he compartido el testimonio y entonces ahora es que se está materializando, ahora es que vamos y ahora es cuando realmente empieza la lucha y la pelea. ¿Por qué? Porque todos hemos sido llamados a liderar. En Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dice señoreas o juzgas. Y entonces Dios coge al hombre y a la mujer y le empieza a decir, mira, puedes comer de esto, pero de esto no comas. Labra el huerto, cuida el huerto. Oye, ven, ponle nombre a todos los animales. Oye, que tu hijo cuando se case, se independice. Y Dios le empieza a dar instrucción al hombre y a la mujer. ¿Qué le estaba dando Dios? Dios crea al hombre y a la mujer y le dice para qué lo ha creado. Y no para de decirle el para qué, el por qué y cómo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que la escritura, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente perfeccionados. Amén. Fíjate todo el proceso. Y ahora dice,
preparados para toda buena obra. Toda una preparación para la obra. ¿A través de qué? De la escritura inspirada. Esa escritura inspirada era la que le estaba dando Dios en el huerto a Adán y Eva. Dios crea al hombre y a la mujer y le dice el para qué, les está dando instrucciones. Lo que pasa es que en el capítulo 3 pecan y son arrojados fuera. Pero el génesis tuyo y mío se encuentra en Juan capítulo 3. Para ver y entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Muy bien, ese es tu génesis. Ese es el comienzo. Entonces, por lo tanto, hay que volver otra vez y mirar. Por eso hay algunos predicadores, algunos teólogos que dicen, usted no puede entender el nuevo si no entiende el antiguo. Porque el antiguo era toda una tipología de lo que había de venir, era una figura y una sombra, es lo que te ilustra, lo que te dice, el cómo, el por qué. Hay mucha revelación. Entonces, mis hermanos, el asunto es que ahora el Señor te ha llamado a ti para liderar. Y entonces hay un propósito ahí. ¿Por qué? Porque cuando toda la iglesia sirve y dice, no estamos cumpliendo la gran comisión. Si yo te pregunto, ¿cuál fue la última vez que tú llevaste una persona a Jesús? La última vez que fuiste usada por Jesús para que alguien naciera de nuevo, para impactar su vida, cuesta. No lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque no estamos trabajando en ello. No nos estamos formando, no nos estamos discipulando, no nos estamos concentrando en eso. Y hay que concentrarse. Ahora, ¿cómo nos concentramos en eso? Bueno, yo estoy hasta luego, hermana Hilda. Nosotros estamos comprometidos con lo que predicamos. Entonces, si yo le voy a predicar a alguien de Jesús, yo primero tengo que desarrollar a Jesús. Y eso hay que trabajarlo. Entonces tenemos un trabajo, un material con un trabajo serio, progresivo, donde todos vamos desarrollándonos. Entonces imagínense que yo cojo a la hermana Isabel, a la hermana Ani, al hermano José, a Davis. Y entonces yo los discípulo y les doy todo el material, que es algo fácil. Y entonces los formo para líderes. Una vez que ellos son líderes, ellos continúan formándose. Yo continúo formándolos. Pero ya son líderes. Cuando yo veo que ya es la hora, y el Señor me dice, mira, ya, ahora. Quizás le falta un poco al otro y no hay que molestarse. Si no está, no está. Cuando llegue la hora, llegó, si no hay prisa. Si lo bonito es disfrutar de ese tiempo. Luego, una vez que ya Dios te llama a la primera fila, ¿te acuerdas cuando estabas atrás? Ay, Señor, ¿cuándo me vas a llevar atrás otra vez? ¿Cuándo voy a soltar al micrófono, la guitarra? Con lo bien que estaba en mi habitación, horas y horas. Luego te acuerdas, ¿o no? Luego te acuerdas. Entonces, una vez que ya están formados, entonces ustedes formarán a otros. Amén. Ahora, hay herramientas, mis hermanos, nos hemos vuelto, y es uno de los mensajes de Gálatas y de la iglesia, al final nos volvemos religiosos. Lo que Jesús no ha hecho con nosotros, lo hacemos nosotros con la gente. Y se van a dar cuenta cuando empecemos a tocar varios puntos como es verdad. ¿Por qué? Porque en el espíritu tenemos libertad. La libertad no se puede convertir en libertinaje, pero tampoco la libertad puede convertirse en intransigencia. Porque a mí, el Señor, el evangelismo a mí, el mensaje central del evangelio es el mismo. Pero el Señor conmigo trató de una forma diferente a cómo trató con usted, y a cómo trató con usted, y a cómo trató con usted, y a cómo trató con usted. Por lo tanto, hay un evangelismo de necesidad y por necesidad. Y nosotros llegamos, inyectamos con una vacuna de vaca el evangelio. La palabra nunca llega vacía. Si quiere bien, si no, para el hoyo, para el fuego eterno, para el cielo. Y venga, y lo ponemos. Y la persona no. Y no hemos orado ni una vez por ella. La gente necesita del amor de Dios que hay en usted. Por eso se ataca el amor. Necesita el testimonio de Jesús que hay en usted. Mis hermanos, ahora ustedes comprenden por qué el Señor nos mete en Efesios. Porque el enemigo está atacando, no quiere que nos desarrollemos en este área. Fíjense, el versículo 17, el primer versículo que hemos leído del capítulo 4. Esto pues digo y requiero. Fíjate, aquí ya Pablo nos revela algo de la iglesia de Éfeso. Fíjense.
el capítulo 4, versículo 17, que fue el primero que leemos, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, lo que le estaba, si Pablo les estaba diciendo esto, porque la iglesia estaba yendo para acá. Esto es fuerte, ¿eh? Hoy estamos viendo, para mí el problema es que no se crece en discipulado en la iglesia. El problema es que no desarrollamos el carácter de Jesús. Ese es el problema, que no trabajamos ahí. La gente no quiere trabajar. La misa es mucho y los obreros pocos. Dice, hermano, pero aquí somos una iglesia de currantes, de trabajadores. ¿A usted no le hace ilusión ver a la gente que desarrolla a Jesús? ¿No le hace a usted ilusión que Dios le use fuera para encontrar un hermano que todavía no sabe que es heredero? Y luego traerlo, escuche, y te voy a dar una noticia. Usted, cuando esté preparado para discipular y Dios lo use para convertir a una persona, yo no lo voy a bautizar, lo va a bautizar usted. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas la gran comisión le dice a los discípulos: id. ¿A quién se lo dice? Y hacer discípulos a todas las naciones, y le dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿A quién se lo dice? A los discípulos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted sí está preparado para pagar el precio de evangelizar, de discipular, pero luego el que bautiza es la autoridad. Pero si Jesús no bautizaba, si Pablo dice: si yo solamente bautizaba, o sea, mis hermanos, ¿usted no le ilusiona eso? ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que se cogen los, ¿cómo se dice en la iglesia? Los sacrilegios, ¿no? ¿Cómo se dice? No, ¿cómo le llaman? No, ¿cómo le llaman a las figuras, a los sacramentos? Cogen las cosas y los sacramentos, e idealizan los sacramentos. No, si el que importa es el que está bajando las aguas. Mis hermanos, cuando alguien se desarrolla en la autoridad del carácter de Jesús, eso es autoridad. Eso sí que es autoridad. A mí no me impacta que un paralítico se levante, me impacta y me gusta y gloria a Dios y bailo, me gozo y agradezco. A mí lo que me impacta es ver a alguien con el corazón de Dios. Eso sí que me impacta a mí. La gran comisión es completa. Usted es un discípulo de Jesús, se forma como un discípulo de Jesús, hará otro discípulo de Jesús, evangelizará. Dios te va a usar para salvar a la gente del infierno. Luego lo discipulará, los enseñará, pero usted también los bautizará. A mí cuando me dijeron eso, yo dije: esta gente está rara. ¿Cómo le van a bautizar si el pastor soy yo? Me dijo: no, es que tú no has leído bien el texto. Jesús no bautizaba, bautizaba un discípulo, bautizaba otro discípulo. ¿O no? La Biblia lo dice, lo enseña. ¿Quién bautizó al apóstol Pablo? Los estudiosos de la Biblia. Ananías. Lo bautizó Ananías. ¿Quién era Ananías? ¿Usted lo conoce? Bueno, Ananías no lo conocía ni en su barrio. Pero era un profeta y era usado por Dios, y lo bautizó Ananías. ¿Qué autoridad tenía Ananías? ¿Qué autoridad apostólica tenía? ¿Qué autoridad pastoral tenía? Era un hombre que le habló Dios, le dijo: oye, mira, aquí hay un tal Pablo que tal. Y dijo: pero ese no mata a los cristianos. ¿Cómo voy yo para allá, Señor? Cuidado que... No te preocupes, que yo le voy a decir que le... ¿Ves? Y a mí me tocó, y yo dije: pues es verdad. Y muchas más cosas que vamos a ir viendo. Cosas que estaban en la Escritura, que nos hemos saltado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ha convertido en una iglesia de puro consumismo. Ya no hay ilusión por lo que Dios va a hacer a través de su vida. La iglesia se ha resumido a un horario, a lo que nos contará el pastor, al evento yo no sé cuándo y a la actividad no sé qué. No, Dios, usted tiene la unción del santo, dice Santiago.
Y usted sabe todas las cosas, porque Él te las está revelando y te ha ungido para un propósito. Y usted tiene un don, lo hemos analizado. Todos, dice todos tienen un don. Usted es un miembro del cuerpo y ejerce un movimiento. ¿Por qué la iglesia no lo está ejerciendo? Porque se ha monopolizado. Se ha monopolizado. Y yo el primero, si yo no lo discuto. Ahora yo siempre orando al Señor, Señor, por favor, muéstrame, el Señor dice, te lo muestra. Y claro, cuando me lo muestran, hay a veces que dicen, hey, esto. Y golpea tus estereotipos religiosos eclesiásticos. Pero lo importante es que la gente se salve y desarrolle a Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Nos gozamos en el Señor. Santo es el Señor. Ay, el enemigo está debajo de la planta de nuestros pies. Ay, santo es el Señor. ¿Te ilusiona lo que estamos hablando? ¿O estás sospechando diciendo que será esto? Hay que gozarse, mis hermanos. Usted ha sido escogida por el Eterno. Mis hermanos, viene un fruto, mis hermanos. Yo vi el fruto, oí el fruto y experimenté el fruto en primera persona. Ay, mis hermanos, ya os contaré. Pero es tremendo lo que viene, mis hermanos. Amén. Es tremendo. Tremendo lo que viene, mis hermanos. Hay gente que habla de avivamiento. Yo hablo de la plenitud de los gentiles. Amén. ¿Es en extensión? Bueno, yo creo que es en expansión. No solamente es en extensión, sino es en plenitud. Cuando tú hablas de plenitud, no solamente es que todo el globo terráqueo va a escuchar a Jesús, sino que la iglesia va a experimentar una manifestación del Espíritu, del poder de Dios, que no se ha visto todavía sobre la tierra, ni el día de Pentecostés. Y el Señor me hizo vivirlo en una ocasión. ¿Y saben cómo lo bauticé? Cristo a la máxima potencia. Amén. Eso es lo que viene para la iglesia. Así que prepárate, mis hermanos. Preparémonos. Ilusiónate. Amén. Déjate usar por el Señor. Trabaja con nosotros aquí. Únete al trabajo. No tanto el campo de vuelo, la pancetita, el choricito. Todo eso es bueno de vez en cuando. Eso no está mal. Habitar los hermanos juntitos y todo eso. Pero tenemos que cumplir con el trabajo del Señor. Amén. Así que sigue adelante guerreando. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Porque un domingo más pudimos gozarnos en tu presencia, escuchar tu palabra. Gracias porque tú nos provocas al amor y a las buenas obras. Queremos ser una iglesia de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu llamado. Señor, renóvanos las fuerzas, por favor. Danos fuerzas como las del búfalo, alas como águila. Ayúdanos a correr, a volar, a no fatigarnos. Por favor, Señor, ayuda a mis hermanos y mis hermanas. Háblales, visítalos, despiértalos de madrugada. Abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Háblales, llévalos, fortalécelos. Padre, en el nombre bendito de Jesús. Padre amado, oro por tu sierva Carla, en el nombre de Jesús.